Ahora revisaremos cómo las escuelas tradicional y neurodidáctica despliegan su método para conseguir que la información llegue a ser recordada, llegue a transformarse en conocimiento. ¿Cuáles son las características de la escuela tradicional sobre las que la neurociencia presenta objeciones como método más adecuado para maximizar el potencial de los alumnos? La escuela tradicional presenta una serie de características que vamos a ir revisando y contrastando respecto a los planteamientos neurodidácticos. Comunicación, contenidos, la arquitectura del aula, uso de las memorias no significativas, las tareas en el aula, las memorias, la evaluación. La escuela tradicional utiliza métodos basados en la transferencia de información según las siguientes premisas. Comunicación unidireccional. El profesor se dirige a los alumnos para transmitir oralmente la información, los contenidos a aprender. Soportes posibles utilizados para el seguimiento por parte de los alumnos de la información que escuchan siempre de boca del profesor. Libro de texto, pizarra. ¿Qué dice la neurociencia sobre la eficacia del método tradicional? La comunicación unidireccional es eficaz si el orador es un gran conocedor de la materia, un gran comunicador, pero sobre todo un gran motivador. Los soportes tradicionales por un solo canal sensorial generan dificultades para captar la atención. Los estudios actuales muestran que la presentación de la información en múltiples modos sensoriales apoya el aprendizaje. El tiempo de exposición de la materia por parte del profesor alcanza niveles cada vez más elevados a medida que avanza por los diferentes cursos. Pero eso no significa que el alumno vaya adquiriendo más conocimientos, simplemente tiene más información, pero no hay constancia de que esa información se haya transformado en conocimiento. Esto lo llamamos educación bulímica, tiempo dedicado a la exposición de información según nivel educativo. En primaria, el 55% del tiempo, en secundaria, el 65% del tiempo, en bachillerato, el 90% del tiempo, los maestros dedican a la transmisión oral en sus aulas. ¿Cómo se posicionaría la escuela de neuroeducación? Respecto a la comunicación, buscamos una comunicación bidireccional y multisensorial. El profesor ya no se dedica a vomitar información, trabaja como facilitador y transmisor de criterio en la búsqueda de información y en el aprendizaje de contenidos que los alumnos trabajan fuera del aula. Proporciona material y alienta a los alumnos a buscar información, guiando en el proceso y aclarando contenidos conjuntamente con los alumnos, que interactúan con el profesor y sus compañeros durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Respecto a los soportes, utilizamos una clase invertida. Los niños acceden en casa a la información a través de videotutoriales cortos donde se incluye el contenido. Al día siguiente acuden al aula a aplicar los contenidos de forma que aprendan haciendo. Y con el formato audiovisual se utilizan varios canales sensoriales y el cerebro está más estimulado. Permite contextualizar la información y generar disparos motivacionales y expectativas sobre los conocimientos que se van a aprender. Se usan vídeos motivacionales para contextualizar la información, motivar, poner en situación la información para ver la aplicación práctica en la vida real. Luego se generan retos a los alumnos para la aplicación o explicación de la información. El objetivo del reto es el entrenamiento de las funciones mentales y las operaciones mentales. La información no es relevante. Lo que es relevante son las operaciones mentales necesarias para su ejecución. Respecto al tiempo dedicado a la exposición de la información, utilizando soportes audiovisuales, cada bloque de trabajo en el vídeo tiene una duración máxima de 5 minutos, de modo que se mantiene la atención. En la clase tradicional, para un módulo del temario de una semana de duración, el maestro tarda entre 2 y 3 horas en dar la información y el alumno para estudiarla dedica entre 45 minutos y 1 hora. Un niño TDAH entre 3 y 5 veces más tiempo. A través de los videotutoriales, los alumnos tardan en acceder e interiorizar la información entre 1 hora, hora y cuarto, incluso aquellos que tienen dificultades. Mirándose el cogote. ¿Qué pasa con la disposición de las mesas en el aula?
¿Es lo más acertado que los niños trabajen mirando el cogote del niño de delante? En el aula que cumple los preceptos de la neuroeducación, las actuaciones que se llevan a cabo están encaminadas a convertirlo, poco a poco, en una pequeña comunidad de aprendizaje. ¿Cómo podemos conseguirlo? Somos seres sociales y aprendemos observando e imitando. El cerebro es un órgano social que aprende de otros y con otros. Giacomo Rizzolatti descubrió las neuronas espejo estudiando el comportamiento de los monos. En los seres humanos, las neuronas espejo constituyen el sustrato cerebral de la tendencia automática a imitar que nos caracteriza, permitiendo a nuestro cerebro correlacionar acciones propias con ajenas y dotarlas de un significado. Intervienen en el aprendizaje por imitación y en el procesamiento del lenguaje. La capacidad de imitar es la base de la cultura humana y desde la transmisión del conocimiento por lo que constituye un importante recurso educativo. Hablemos del trabajo cooperativo. En primer lugar, fomentemos el trabajo cooperativo, el trabajo en equipo. Empecemos entonces por modificar la disposición del aula. Disposición en forma de ágora para dar las explicaciones. Disposición de las aulas en grupos de 4 para el trabajo cooperativo. ¿Cómo trabajamos en el aula? ¿Qué tipo de tareas realizamos con los alumnos para que procesen, aprendan y memoricen? Los alumnos necesitan aprender procedimientos y la mecánica de los procesos porque son herramientas que el cerebro va a necesitar para poder operar. ¿Cómo trabajan nuestros alumnos para alcanzar ese objetivo? Los alumnos realizan fundamentalmente tareas de tipo mecánico. Repetir una y otra vez el mismo tipo de ejercicio matemático, la misma estructura sintáctica, etc. Y la evaluación se basa en la capacidad para hacer esas mecánicas procedimentales. Con este método no se puede valorar si el alumno ha adquirido las competencias básicas que le van a permitir razonar y trabajar con esa información u otra más compleja en el futuro. Trabajar con información en la que tengan que haber razonado y comprendido la mecánica es necesario para seguir avanzando en el aprendizaje. El nivel de transferencia en conocimiento con esta metodología no supera el 15%. Pongamos un ejemplo. ¿Cómo cocinar un conejo al ajillo? Lee la receta, repítela muchas veces hasta memorizarla y más tarde, en algún momento que la necesites, realiza el ejercicio de recordarla y practicarla. Después evaluaremos si recuerdas la receta, pero nunca sabremos si eres capaz de hacer un conejo al ajillo que se pueda comer. ¿Alguien conoce un curso de cocina que no incluya la práctica? ¿Sería esto transferencia de información en conocimiento? La escuela tiene que poner los medios para entrenar las funciones mentales superiores del cerebro y las operaciones mentales. Las funciones mentales superiores, como las gnosias, aquellas que nos permiten la captación de estímulos, vista, oído, tacto, las praxias, que es el sistema motor, el lenguaje y las funciones ejecutivas, que nos permiten el autocontrol, la planificación y organización de la acción, la perseverancia, voluntad, la concentración. Entonces, ¿cómo funciona en la actualidad el proceso de memorización en el aula dentro del método tradicional de enseñanza-aprendizaje? El modelo actual trabaja la información facilitando datos como fechas, nombres de ríos, descubrimientos científicos, de modo descontextualizado, aislado, carente de otra información que la haga atractiva y nos permita establecer una relación emocional. Es decir, trabaja el uso de memorias no significativas a través de la repetición de datos, de modo que si no se nos pregunta en orden o de una manera muy parecida a cómo lo hemos memorizado, nos cuesta recordarlo. Esta memoria dura 72 horas, de tal manera que a los 3 días se ha perdido el 50% de la información y a la semana queda tan solo el 10% de la información. Hoy día sabemos que las emociones positivas tienen efectos beneficiosos sobre el aprendizaje, al mejorar procesos relacionados con la atención, con la memoria o con la resolución creativa de problemas. La simple observación de imágenes que constituyan estímulos diferentes, ya sean positivos, negativos o neutros, activan diferentes regiones cerebrales relacionadas con el sistema límbico. La neurodidáctica favorece el uso de las memorias significativas. ¿Cómo?
con estímulos atractivos, con emociones positivas y la interacción del hipocampo que favorece los procesos memorísticos, favoreciendo en el aula el uso de las neuronas espejo a través del trabajo colaborativo, con el adecuado y gradual trabajo para la adquisición de las operaciones mentales. El profesor del siglo XXI debe evolucionar para pasar de transmisor de información a facilitador y transmisor de criterio, en la búsqueda de la información y en el aprendizaje de los contenidos. En el siglo XXI lo relevante es que los cerebros sean capaces de adquirir la información, integrarla, procesarla, ser creativos e intuitivos, emprendedores y críticos. Pero, ¿es esto lo que evaluamos? La evaluación debe decirnos si el alumno ha adquirido las competencias y ha conseguido transferir la información en conocimiento. Si ha habido un entrenamiento neurocognitivo exitoso, en definitiva. Con el sistema tradicional de evaluación no obtenemos esta información. Utilizamos sistemas cerrados, estancos, basados en datos, fechas, números, pero desconocemos si el alumno es capaz de relacionar lo aprendido con otros conocimientos. Si es capaz de trasladar a situaciones distintas aquellas que generaron el aprendizaje original. Memoria explícita, de largo plazo. La forma de evaluar si la información se ha transferido en conocimiento es comprobando si el alumno es capaz de explicar o de aplicar esa información a otras situaciones. Los miembros del grupo han de analizar si están alcanzando los objetivos propuestos, conociendo las contribuciones individuales y modificando aquellas que lo requieren. Fomentar la autoevaluación, por ejemplo, mediante cuestionarios o encuestas, de forma que los alumnos reflexionan y luego comparten estas reflexiones con el resto de compañeros.